En primer lugar, muchas gracias a todos los... Oh, Dios mío, soy yo, ¿esto se tiene que oír así? Bueno, muchas gracias a todos los... Primero a ustedes por asistir y en segundo lugar a los que hacen posible que una cosa sea así. No piensen ustedes que le llaman a uno todos los días para dar una conferencia sobre Pitágoras, ¿no? Esto me agrada, me honra, me pone muy contento y me estimula mucho más, no que me llamen para una conferencia, sino que haya gente que quiera escucharlo, puesto que tiene un punto la cosa bastante radical. Desgraciadamente, entre los muchos prejuicios que hay con el nombre Pitágoras, el mayor prejuicio tiene que ver con, como sabrán muchos de ustedes, con este dibujo. Muy desafortunado dibujo. Eso es un triángulo rectángulo y en el colegio tuvieron a bien enseñarnos, en el mejor de los casos, incluso puede que lo hubiéramos aprendido, que si esto vale A, esto vale B y esto vale C, A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Que posiblemente nos han puesto esto y no nos han hecho el dibujito, con lo cual nos han hecho una faena soberana, porque esto, sin el dibujito, no tiene ningún sentido. Las matemáticas son, ante todo y primero, dibujos, y no cifras. Y no cifras, son dibujos. Y bien harían los que diseñan los programas de enseñanza en no dejar la geometría para el final, en junio, si da tiempo, y para jugar con el compás un ratito, sino dar un 60 o 70% de geometría, porque después entenderían mucho mejor todo lo demás. Las operaciones, la analítica, el álgebra, el cálculo. Que sin duda alguna, el cálculo, que es maravilloso, pero es la versión más prosaica y absolutamente vulgar del arte de las matemáticas, de la poética de las matemáticas, de la dimensión simbólica, trascendente y espiritual de las matemáticas. Ya simplemente pasar de estas letras al dibujo es mucho más interesante. La superficie del cuadrado gordo es la misma que esta más esta juntas. Y eso es lo que significa esto, que A al cuadrado, porque elevar al cuadrado es coger una magnitud y dibujar el cuadrado asociado, por eso se dice al cuadrado. La superficie de esto es igual que esto más esto, una cosa que es la suma, hay una secuencia de 3 en el que lo grande es la suma de lo mediano y lo pequeño. Ya solo dicho así, esto se puede asociar con muchísimas más cosas. Esto es lo que queda, el teorema de Pitágoras, ¿no? Por supuesto. No sé si es peor. ¿Así que tal? ¿Sí? Genial, perfectos. Bueno, pues dicho esto voy a empezar por donde sin duda alguna yo creo que hay que empezar, si no, no empezaría así. ¿Qué dice? A ver a cómo le resuena esto. El mismo señor que supuestamente aporta esto a la historia de las matemáticas, que entre nosotros, esto que se llama teorema de Pitágoras, no es de Pitágoras. No. Rotundamente no. Es un teorema egipcio, mucho más antiguo que Pitágoras, que él aprende en Egipto, si es que él existió. Pero ese mismo señor parece que escribe o está vinculado con esto que les voy a leer ahora. Dice, primero, a los dioses inmortales, como manda la ley, hónralos y respeta el juramento. Luego a los nobles héroes y a los démones subterráneos, démones, los daimones, venéralos, cumpliendo las tradiciones, y honra a los padres y a los familiares más próximos. De los otros haz tu amigo a quien sea el mejor. Pronuncia palabras suaves y haz acciones útiles. No odies al que es tu amigo por causa de un pequeño error mientras puedas, pues la capacidad mora cerca de la necesidad. Ojo la frase. Pues la capacidad mora cerca de la necesidad. Esto es semejante en todo a lo de Machado de la encina.
brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Y apréndete bien estas cosas, domina tus costumbres. Lo primero, el vientre, el sueño, la lujuria y la cólera. Nunca hagas cosas vergonzosas, ni con otros ni por tu cuenta, pues has de avergonzarte, sobre todo, ante ti mismo. Falta un rato, pero ojo. O sea, ahora lo único que yo querría es que dijáis, oh, por Dios, ¿eso dónde está escrito? Dámelo, dame una fotocopia para leerlo. Vale. Practica la justicia en hechos y palabras y no te acostumbres a obrar insensatamente en ningún asunto y sobre todo, ten en mente que la muerte está destinada a todos y que las riquezas amasadas en otro tiempo, en el siguiente, perecerán. Cualquier dolor que sufran los mortales por azares divinos, si te corresponde por destino, sopórtalo y no te indignes, pues es conveniente aliviarlo en la medida que puedas, pero atento, que a los buenos nunca les ha hecho mucho mal la moira. Muchas razones usan los hombres cobardes o nobles, que ninguna te dé miedo o te disuada de actuar por ti mismo. La mentira que se diga, aguántala dulcemente. Y lo que ahora te digo, cúmplelo siempre. Que nadie con palabra o hecho te persuada jamás para hacer o decir aquello que no sea lo mejor. Piensa antes de obrar, para que no se produzca algo necio. Actuar o hablar de forma insensata es propio de un hombre malvado. Pero lleva a cabo las cosas que no te traerán arrepentimiento. No hagas nada que no entiendas, sino aprende lo que necesitas. Y así crecerá tu vida de forma agradable. No conviene descuidar la salud del cuerpo. Mas bebe bien y come con mesura, haciendo gimnasia. Y por mesura entiendo aquello que no te perjudicará. Acostúmbrate a tener un género de vida puro y calmado y guárdate de hacer cualquier cosa que produzca envidia. No hagas dispendio en el momento inoportuno si conoces las cosas buenas. No te portes como un avaro. La mesura es lo mejor de todo. Haz las cosas que no te vayan a dañar. Y piensa antes de actuar. No dejes que el sueño penetre en tus bandos ojos antes de haber repasado 3 veces cada hecho del día. ¿Dónde transgredí las reglas? ¿Qué conseguí? ¿Qué dejé sin cumplir? Comenzando desde el principio, repítelo y después, si obraste mal, atorméntate. O en caso contrario, deleítate, esfuérzate en ello, cuídate de ello. Conviene decirte estas cosas. Esto te pondrá tras los pasos de la divina virtud. Sí, por aquel que puso en nuestras almas la tetratkis, quedaos con él. Muchos diréis, ¿y eso qué es? Pues luego viene. Fuente de la eterna naturaleza, comienza tu tarea. Tras cumplir las oraciones a los dioses, si has mantenido estos preceptos, reconocerás la composición de los dioses inmortales y de los hombres mortales. Reconocerás la composición de los dioses y de los hombres. Y como todo pasa, como todo se mantiene, y conocerás lo que es la ley, que la naturaleza es en todo igual, de forma que no tengas esperanza por lo que no admite ni te pase inadvertido. Conocerás hombres que tienen padecimientos, que han elegido ellos mismos, desdichados, que están cerca de los bienes pero no los ven ni los escuchan. Pocos son los que comprenden la solución de las desdichas. Tal es el destino que daña sus mentes. En sucesión circular, una y otra vez, soportan interminables desdichas, pues la discordia, triste y mala compañera, nos daña, sin que se den cuenta desde su nacimiento. Aquella no conviene aumentarla, sino cediendo, escapar de ella. Padre Zeus, libéralos a todos de tantos males. Te ruego que les muestres qué daimón puede usar cada uno. Pero tú anímate, pues divina es la raza de los mortales a los que la sagrada naturaleza se mostrará ofreciéndose. Divina es la raza de los mortales. De estas cosas, si has recibido algo, conservas mis preceptos. Te curarás y salvarás tu alma de estos padecimientos, pero abstente a la ingesta de seres vivos, como dijimos en las purificaciones y en la limpieza del alma.
atendiendo con discernimiento a cada cosa y poniendo como auriga a la razón más alta y superior. Y cuando tras haber dejado atrás el cuerpo, llegues libre al éter, serás inmortal, una divinidad imperecedera, ya no mortal. La pregunta es, ¿por qué demonios, y esto lo digo con ira, por qué demonios Pitágoras es famoso por ese dibujo y no por esto? Y a mí que me lo expliquen. ¿Quién ha decidido? ¿Veis lo que quiero decir? Vamos a ver, léemelo otra vez. Esto, de haberlo escrito Pitágoras, se escribe en el siglo VI antes de Cristo. Sexto, el siglo de la gran transformación, de los grandes iniciados, de Buda, de Confucio, de Zoroastro, ¿no? de los que llegaron a poner orden y a señalar caminos, de los que abrieron brecha. Ese siglo VI. Y a la altura de todos esos, Pitágoras, ¿no? Primer dato, no es un matemático que más o menos, no, por Dios, es uno de los grandes iniciados de la historia. Y es uno que abre la vía a una espiritualidad, como queda manifiesto en lo que se llama el hieros logos, el discurso sagrado, que muchos atribuyen a descendientes de Pitágoras o pitagóricos, pero que aquí está. No voy a hacer publicidad, pero es un libro magnífico de Atalanta, con las biografías de Pitágoras, ¿no? Porfirio, Jámblico, Diógenes Laercio, Diodoro de Sicilia y Focio de Constantinopla. Una serie de señores, casi todos del siglo III después de Cristo, Diodoro del I y Focio del IV. Pero bueno, una serie de que se esmeran por escribir la vida siglos y siglos después de ese personaje absolutamente desconocido para nosotros, que fue uno de los grandes iniciados y un renovador absoluto de una nueva manera de entender la relación del hombre con su dimensión espiritual. Pitágoras no fue solo lo que nosotros entendemos como un matemático. La palabra matemáticas parece que la acuña el propio Pitágoras, igual que la palabra filosofía, ¿no? Ya solo con haber aportado esas dos palabras a la historia de la humanidad, matemáticas y filósofo, filosofía, ya con eso merecía una dignidad mayor que el dibujito que no es suyo, ¿no? Claro, Pitágoras va a ser el padre de un... siempre se estudia en los tratados de filosofía y tal, como un presocrático, filosofía antigua, antes de Platón. Evidentemente Platón, en un porcentaje importantísimo, es un filósofo neopitagórico. De todos los diálogos de Platón, hay uno en concreto, el Timeo, que es exactamente la doctrina pitagórica, tal cual. Se formó Platón con los neopitagóricos y adquirió, y en ese momento en el que, por Dios, diferenciar entre espiritualidad y filosofía era completamente absurdo. Esas diferencias típicas de nuestra manera de entender el mundo, fragmentadas, con especializaciones en las que una rama del conocimiento no tiene nada que ver con los otros, serían el hazmerreír de cualquier sabio de la antigüedad. Todo tiene que ver con todo y la filosofía y la gnosis es una manera de encontrar una trascendencia. En lo espiritual, la razón tiene su papel. Por supuesto que lo tiene, porque si no, no lo tendríamos. En lo espiritual tiene un papel todo lo que somos, no unas partes solo, todo lo que somos. Cuerpo, alma, razón, intelecto, pasión, emociones, todo. Porque si no, no valdría. O lo tiene todo o no. Ante todo, y la gran aportación de Pitágoras, y ojo, los pitagóricos, puesto que ya saben ustedes que hay muchos estudiosos, investigadores que creen que Pitágoras como tal no existió, no fue un señor. Es un mito creado siglos y siglos después, pero las biografías son 6 siglos después. 6 siglos después. La primera que tenemos. No existió, es una idea reforzada de un maestro hipotético del que se construye una vida que acredita un movimiento espiritual que tuvo lugar en el corazón del Mediterráneo, concretamente en la Magna Grecia, en Sicilia, aunque venía de Oriente, lógicamente, ¿no? De Samos. Pitágoras de Samos, era samio, de la isla de Samos en Asia Menor. Para ir rápido, porque ya me enrollo mucho y esto supuestamente que tiene que ser, y quiero contar lo de la música, que es de lo que va, fijaos, la propia formación de Pitágoras es sospechosamente impecable.
Cuando digo impecables, cuando uno en el siglo I, en el siglo II, después de Cristo, mira para atrás y quiere construir un personaje maravilloso, que sea el más sabio que haya habido en la historia de la humanidad, pues se coge los grandes puntos de conocimiento de la antigüedad. Véase Asia Menor, Mileto, todos coinciden, ¿no? Pitágoras nace en Samos y de Samos está con es alumno de Ferécides, desde ahí se va a Mileto, donde conoce a Anaximandro y conoce a Tales de Mileto, que le dice Tales que él había estado en Egipto y tú tienes que ir a Egipto y hacerte sacerdote geómetra, pero antes de ir a Egipto se queda en el Monte Carmelo, donde están los anacoretas del Monte Carmelo, para aprender toda la mística y la ascética. Aprendido eso se va a Tebas. Y en Heliópolis recibe la iniciación durante 7 años y se hace sacerdote geómetra. Geómetra, es decir, adscrito al dios Yehuti, es decir, el dios Tot, el que enseña los números y las letras a los hombres. Desarrolla su actividad y aprende todo esto, claro. Desarrolla su actividad como sacerdote geómetra, que son sacerdotes que replican en su actividad la creación del universo a través del número, que es de lo que vamos a hablar hoy, no me da tiempo, la recreación del cosmos a través de la idea del número, pero de repente una invasión de los babilonios y se lo llevan a Caldea. Y ahí aprende todo lo que es matemática, cálculo, astronomía, relación con los astros, tal. Y al volver a su isla, ya, fijaos, con montones de años, ¿no? Y después de toda esa trayectoria impecable, se pelea con el tirano local, un tal Polícrates, y entonces se va a Delfos y recupera el culto délfico, que estaba pervertido, y coloca una nueva Sibila. Y después de Delfos, ya después de ese currículum impecable y a todas luces, imposible. Es un mito. Vamos a hacer un mito de un señor que estuvo en todos los centros de saber de la antigüedad, se va a la Magna Grecia y funda una hermandad, la hermandad pitagórica. Ojo, la hermandad pitagórica no eran un puñado de tíos frikis que se iban con Pitágoras en un templo dedicado a las musas, no, fue una manera de entender la sociedad, y hubo una sociedad pitagórica, dirigida por la hermandad pitagórica, que era una comunidad en toda regla, monástica podríamos entender. Pero que una de sus funciones era política, gobernar a los pueblos. Y quisieron ser un nuevo orden social, basado en el conocimiento espiritual. Y prosperaron. Y no hubo una ciudad, ni 2, ni 3, fue por toda la Magna Grecia del sur de Italia. Esto acabó, como estos intentos loables de transformar el mundo de una manera directa, en tragedia. Los pitagóricos fueron perseguidos, quemados, en la famosa matanza del Metaponto, no se sabe qué fue de Pitágoras, y muchos otros pitagóricos pues se fueron de la boca, cosa que era prohibida, porque todo lo que se enseñaba en la hermandad, secreto de silencio, con lo cual hoy todo lo que se pueda decir, hoy yo, si fuera pitagórico, me tendrían que matar, porque no se puede transmitir lo que se contaba allí, eran enseñanzas estrictamente esotéricas, es decir, reservadas para unos iniciados que tenían unas aptitudes intelectuales, morales, éticas, espirituales, es decir, en todo orden de cosas, a los cuales se les daba una información que les producía la capacidad de la trascendencia y del gobierno de los hombres. O sea que Pitágoras no es el del teorema. Es una cosa muy gorda y muy inspiradora de grandes movimientos posteriores. Las leyendas antiguas hablan de Pitágoras como un ser medio divino, ¿no? Con rasgos divinos y con unas capacidades extraordinarias. Excuso decir que se cuenta de él, claro, no nos da tiempo a leerlo, por favor, leedlo de Pitágoras. Nos cuentan de él que sus capacidades extraordinarias, pues, como por ejemplo de saber, creía en la metempsicosis, en la reencarnación de las almas, y tuvo la capacidad y el don de recordar quién había sido, y sabía perfectamente que había sido un guerrero de la guerra de Troya, y que luego fue no sé quién, y que luego no sé cuánto, por orden, pim, pum, 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 y me toca hasta aquí y ahora, o sea, podía estar en 2 lugares a la vez, bueno, fenómenos extraordinarios. Ese hombre a medio camino entre hombre y Dios, que genera una manera de entender el mundo, que se basa, la gran aportación de la geometría pitagórica es, esto se me cae en ese momento, el número, en griego aritmos. Desechad ahora mismo todos aquellos que tenéis aversión o habéis tenido erróneamente inducidos por malos profesores aversión a las matemáticas, desechad todo lo que habéis aprendido. No sabéis nada, en muchos casos es verdad, no se sabe nada. Pasa nada, sé nada, sé sumar, tal, las matemáticas es sumar, las matemáticas es contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, eso es una grosería.
Eso es una grosería. Las matemáticas son los símbolos por excelencia, los símbolos trascendentes. A Pitágoras se le atribuye la frase, todo fue hecho según el número, que Platón completó, todo fue hecho según el número, el peso y la medida. Pero el número del que habla Pitágoras no es el estúpido número que nos enseñan en los colegios. En los colegios enseñamos a los niños para que sean... Estoy enfadado de repente, no sé por qué. Para que sean mercaderes. Se les enseña a computar, a calcular. La palabra cálculo viene del cálculo, de la piedra, ¿no? ¿Cuánto has traído? 5, 1, 2, 3, 4, 5, y lo apilo. Cuantitativo. Y el número no tiene una dimensión que no es cuantitativa, que es cualitativa. El número es un mito. Tanto es así que para la hermandad pitagórica los dioses no eran Zeus y Apolo, tal, no. Los dioses eran los números. Fuerte. Con lo cual, lo voy a hacer aquí encima. Estoy encantado hoy de no tener powerpumping de estos ni nada. 1. Esto es 1. Porque cuentas, ¿no? Una cosa. ¿Y uno qué es? Pongo el ejemplo rápido para empezar con la música, que es de lo que va esto. ¿Uno qué es? Una cosa. No. Uno es... Pero claro, es que tiene muchos niveles de lectura. Uno puede ser, en lo más prosaico, pues una cosa. Un señor, una naranja, un vaso, un tal. Pero lo que intenta es la idea de la unidad. El uno es lo que está solo, ¿no? Y el uno es, si hay algo que es infinito, eso será uno. O el uno es todo. Entonces ya no es el uno, es lo que llamarían los antiguos la mónada, ¿no? La unidad absoluta. Claro, qué distinto es al niño transferirle la cosa de 1, cuenta niño, ¿cuántos hay? 1, ¿cuántos años tienes? 1. Claro, sí, pero en algún momento habrá que decirle, pero ¿tú te has fijado que todo lo que hay, todos los niños de tu clase contigo, sois en verdad una clase? Pero sois muchos, y sin embargo sois una clase. Y todos los niños de tu colegio son un montón de clases con un montón de niños, pero sois un colegio. Joder, mira, qué fácil contarlo. Y todos los colegios del mundo son el colegio. Y así, ¿hasta dónde? Hasta el 1. Pues se le hacía un favor muy grande al niño. Porque tiene la capacidad de trascender el número idea. No es algo cuantitativo, es la idea de la unidad. Fijaos qué griego es esto. Fijaos qué supuestamente platónico, ¿no? La idea de 1. Ese es la idea del número idea. Y lo mismo con el 2. ¿Cuántas manzanas hay? Esas fichas de educación infantil, esas fichas, que había que prohibirlas. Niño, haz otra ficha. Y luego se las mandan a casa. 2. Hay 2. Tengo 2 años. Somos 2 en la mesa, tal. No, 2. ¿Qué es 2? Fijaos, 2 es la pera. Porque, ahí va, se ha quedado el celillo este, bueno. Fijaos, si solo hay esto en el mundo... O soy esto, o soy esto. ¡Ay, se cae todo! Se cae. O soy esto, o soy esto. Y no hay nada más cuando hay el 2. Y antes en el 1 estaba muy cómodo, pero ahora en el 2 tengo que elegir. Es la elección. Y elegir es prescindir. ¿Tú qué? ¿De arriba, de abajo? ¿De la izquierda o la derecha? Viejo, joven, hombre, mujer, noche o día, arriba o abajo, norte o sur. Feliz o infeliz, ateo o creyente, en fin, la dualidad, ¿no? Los opuestos. Es un número conflictivo, porque no alberga la unidad, con lo cual es lo que nos parte. Fijaos, si nosotros vivimos en la dualidad, si yo miro para allá, ya no estoy mirando para allá, es que no nos han dejado mirar a todos los sitios, nos han partido. Que bien lo cuenta eso Platón en el banquete, ¿no? La naranja que han partido, y vivimos en lo dual. Y todo conflicto es una lucha de una dualidad. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Voy o no voy? El conflicto vital. Entonces el 2 no son 2 manzanitas, el 2 es la dualidad inherente a todos los conflictos, sin la cual jamás regresaré a la unidad. Imposible. Si del 1 surgió el 2, para llegar al 1... Si es que el camino es regresar a la unidad, que parece que sí,
es tener esa dualidad absoluta. Pero con la misma tenemos el 3. Habéis observado que me encanta hacerlo de una manera agresiva y tal. Porque, bueno, el 3. Y de repente el 3, la cosa, veis que se estabiliza, ¿no? Había un 1 maravilloso del que yo ya tengo añoranza y llevo solo 5 minutos contando esto. El 1, todo junto. Y de repente era un conflicto, de repente se forma un equilibrio. Porque me está relacionando a estos dos, y encima está en otro plano de existencia, es lo que los griegos llaman el logos, la relación entre el conflicto. El tertium non datur, es decir, la solución, el equilibrio. En el fondo, fijaos, estas 3 cosas, madre mía lo que he conseguido de aquí, estas 3 cosas forman un triángulo equilátero, que en la tradición católica cristiana se llamará la Santísima Trinidad. Padre e Hijo son opuestos. ¿Qué es lo que vincula al Padre con el Hijo? El Espíritu Santo, que vuela, que va para arriba y para abajo. Porque no reíros, es eso. Relaciona al Padre con el Hijo, al Dios con el hombre. Y por lo tanto forman una unidad. El misterio de la Santísima Trinidad y los debates teológicos. Pero si esto es pitagórico, oiga, el 3 equilibra al 2 y entonces sugiere la unidad. Porque además aquí ya tengo una superficie y tengo una circunferencia. Ese símbolo del que se han apropiado siempre los masones, es decir, porque va, si es esto mismo, porque aquí ya tengo un centro, puedo hacer una circunferencia que es el 1. Joder, es que esto es muy bonito. Y vamos por encima. Entonces, el 3 no es el 3, es la tríada, que tiene muchas maneras, porque se pueden ir 3 cosas sueltas o una cosa que vincula a las otras 2. ¿No os fijáis que en el 3, en los cuentos de hadas y en las leyendas, suelen ser 3 hermanos, los 3 cerditos, y hay uno que es diferente, ¿no? Cenicienta, 2 hermanastras malas y luego la buena. El tercero es el que soluciona, es el protagonista, ¿no? El cerdito pequeño es el que arregla el asunto. Los otros 2 son el conflicto. Claro, eso no es casual, el 3. 3 hermanos y el pequeño, ¿no?, que arregla el asunto. Bueno, en fin, si es que, claro, estamos rodeados de esto. 3, lo voy a poner aquí. Bueno, y si tenemos el 4, vamos a poner el 4. 4. Y el 4, ya las manzanitas las hemos dejado. Fijaos, 4. Pero 4 es la pera, porque nada. Esto y esto. La cruz. 2 me daban la dualidad, la recta, lo que divide arriba y abajo, lo que separa. Y realmente el 4 es otra vez de eso, pero al revés. Y entonces aparece un centro. Bueno, sí, se queda. Aparece un centro. Y se sugiere otra vez la circunferencia. Y es todavía más estable que el número 3. Y el 4 es el número, por eso atribuido a, luego Platón, con los sólidos platónicos y tal, pues dará una simbología clara, pero es la tierra, la materia, lo creado, lo concreto, lo sensible, lo conmensurable. ¿No os habéis fijado que para medir X, Y, y yo ya sé dónde está colocado todo, ¿no? Y de la Biblia salían, en el Génesis salían 4 ríos. Y hay 4 puntos cardinales. Y los 4 vientos. Con el 4 yo ya sé dónde está todo. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Ya, el 4 lo tenemos aquí. Mira, 4. Rum, la unión de los opuestos. La materia, el cuerpo, lo sólido. Lo sólido y todos los elementos. Lo permanente, pero no inmortal. Lo perecedero, pero manifiesto. Los sentidos. Bueno, voy a seguir muchísimo más. La clave de este asunto es que los números no son lo que nos han enseñado, son ideas trascendentes. Tanto es así, porque esto había que profundizar mucho más de lo que nos da tiempo hoy, que para los pitagóricos se convierten en las herramientas, en los símbolos de los símbolos, en las herramientas con las que alcanzar la trascendencia, es decir, el vínculo, el logos, entre nosotros y los dioses. Y estos señores adoraban a los números, porque para ellos los números son las dinámicas con las que el hacedor, el demiurgo o Dios, como lo queráis llamar, ha hecho el universo. El universo es una cosa que se ha fragmentado en infinitos fragmentos. Llamadlo células, átomos o lo que queráis, que luego se han agrupado como han podido. Pero eso no se ha hecho de cualquier manera. Lo del Big Bang, ¿no? Era un punto. ¡Pah! División. No se ha hecho de cualquier manera. Y esto es lo que aporta los egipcios y que aporta el dios Tot y recoge Pitágoras. Se ha hecho de un modo ordenado. Orden en griego se dice
cosmos. El universo es cosmos, hay un orden. Esto está bien hecho. ¿Qué busca un filósofo pitagórico? Conocer ese orden. Conocer el orden. ¿Y el orden cómo se ha conseguido? A través de los números. Se ha dividido la unidad por acción del número. Por eso la frase todo fue hecho según el número, el peso y la medida. Si yo investigo, profundizo y alcanzo a interpretar lo que es un número, alcanzaré la sensación del regreso a la unidad que es la trascendencia. Una vía casi mística. Entonces el número, claro, qué lejos queda lo que... Ahora volvemos a... ¡Qué ordinariez! No le diga lo de A cuadrado más B cuadrado, aunque el ministro diga que hay que decirlo, no se lo diga, cuéntale otra cosa. Si el niño, esto que estoy diciendo, del 3, del 4, lo recibe mucho más fácil que todos nosotros. Los niños son mucho más listos que nosotros. En eso, en esa enseñanza trascendente, simbólica, si están más cerca de eso que nosotros, mucho más, ¿no? Bueno, dicho esto, la tetrarquis pitagórica es algo que se asemeja a esto. El 1, el 2, que se me acaban, el 3... Tengo. Los 4 primeros números naturales. 1, 2, 3 y 4. Hoy no nos da tiempo a hablar de lo más bonito del pitagorismo, que son los números inconmensurables, lo que llamamos nosotros los irracionales, es decir, los que no se pueden expresar con cifras, porque no hay decimales suficientes para escribirlo, y que sin embargo se pueden dibujar de una manera muy sencillita. ¿Cómo que lo puedes dibujar y no lo puedes escribir? Sí. Entonces, ¿cómo lo escribían? Dibujándolo. Las matemáticas se enseñan con dibujos, y no con cifras, con dibujos. Bueno, 1, 2, 3, 4. 1 más 2 más 3 más 4 suma 10, que va a ser el número de la perfección para los pitagóricos, con lo que van a hacer todo un esquema. Pero claro, ellos van a tener una cosmogonía, una escatología, a dónde vamos, qué es lo que le pasa al alma después. A todo eso que Platón luego nos va a servir así, ya estaba en Pitágoras. ¿No? El viaje del alma, la metempsicosis, quién vuelve, quién no vuelve, dónde te quedas esperando, qué es lo que pasa después, todo, detallado, concreto. Y no solo eso, y te voy a decir cómo tienes que vivir para profundizar en todo esto. Y por cierto, como esto es muy sofisticado, no se lo digas a nadie. No, vamos a reservarlo. Completamente esotérico. En base al 1, 2, 3 y 4 van a desarrollar el juramento sagrado, son los números de la naturaleza. A partir de ahí se llega absolutamente a todas las cosas, ¿no? Desde el punto de vista sensorial. ¿A qué se dedicaba Pitágoras y los pitagóricos en sus santuarios de la Magna Grecia, en Crotona, etcétera? Bueno, pues aparte de gobernar pueblos y ciudades y comarcas enteras, bajo unas leyes de justicia, de la búsqueda del cosmos y de la armonía, ejercían la curación, como es normal en muchísimos grandes iniciados o personas que han venido a traer grandes mensajes trascendentes o espirituales. Eso les capacita para curar la enfermedad. La enfermedad es un desorden de alguna dimensión, seguramente de todas. Lo primero que es necesario para curar es considerar qué demonios es un hombre, de qué se compone, para poder ordenar eso. Lo contrario del cosmos se llama caos. El caos es la unidad absoluta, seguramente. El cosmos es la unidad fragmentada, pero fragmentada ordenadamente. Con lo cual, en el fondo una enfermedad es caer en el caos, es volver al origen, pero de una manera brutal que genera la muerte. Con lo cual al enfermo lo que hay que devolverle es al cosmos. Los pitagóricos, Pitágoras y su entorno se dedicaban a curar. ¿Cómo? A través de un concepto que será después muy aristotélico que se llama la mímesis. Es decir, la exposición abierta, puntual al enfermo de un orden cósmico. Es decir, ordenado. Es decir, numérico. Tú estás desordenado. Tu mente, tu cuerpo, tu alma, tus emociones, tal, no se entienden. Hay un caos ahí. Bueno, te voy a exponer a algo ordenado para que por mímesis, como un espejo, comprendas cuál es el orden del universo en el que tú te tienes que insertar para funcionar como debes en el universo. Fin de todo lo que es la curación. No hay más que hablar. Ahora, ¿cuál es ese orden? Bueno, pues tendrá que ser numérico. Pitágoras, el ejercicio de su arte curativa fue a través de los números. ¿Y cómo se aplican los números?
¿Haciendo dibujitos con pelotillas negras? No. A través de la manifestación más directa, potente y trascendente del número, que es la música. El paradigma de la música de las esferas, pitagórico, de lo que se habla tanto, en el fondo es bellísimo. Pitágoras decía, vamos a ver, hay planetas que se están moviendo, y todo aquello que se mueve produce una frecuencia, produce una onda de algún tipo. Los planetas deben estar sonando. Todos los planetas suenan. La combinación de todas esas armonías que producen los planetas es la música de las esferas. ¿Cómo suena? ¿Alguien lo sabe? Bueno. ¿Cómo? No. No, eso es para curar. La música de las esferas es el silencio. El silencio. La combinación de todos esos sonidos produce lo que nosotros llamamos silencio, que por supuesto no es una ausencia de sonido. Lo que pasa es que es el sonido que está siempre. Y cuando se anulan todos los otros, es lo que se escucha. Por eso a Pitágoras llamaron el hijo del silencio. La música de las esferas es el silencio. ¡Qué cosa tan bonita! Yo ya me da ganas de irme, ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¡El silencio! Entonces adoraban el silencio porque es la manifestación más elemental del orden con el que se ha hecho el mundo. El paradigma es escuchar el silencio. El enfermo tiene que alcanzar a escuchar el silencio, pero ha perdido ese orden, tiene que conocer primero los números. Y más que los números, la relación entre los números, que es la que ha dado el orden. Y entonces hace una cosa sencillísima. Se da cuenta de que si coge una cuerdita, como aplico las cantidades, claro, esto fijaos, esto barre desde lo sensorial y material hasta lo más elevado. Si yo cojo una cuerda y la tenso mucho, depende de lo que haga, encima le pongo una cajita con resonancia, ya me faltan manos, pero si hiciera ting, sonaría. Ping, imaginaos que eso suena así. Por ejemplo, se dio cuenta de que si la cuerda era más larga, sonaba más grave. Y que si la cuerda era más chiquitita, sonaba más agudo. Es decir, que la frecuencia del sonido era inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Como se dice, ¿no? Que suene feo. Dice, vale, bien. Entonces voy a jugar con longitudes de cuerda y voy a aplicar... Claro, yo no puedo enfrentar a un enfermo al silencio porque no puede acceder a él. Tengo que ayudarle con pasos intermedios. ¿Cuáles? Los números. Y además no los números inconmensurables que son sagrados y son revelados y es para la... No, con los números naturales, los de la naturaleza, la divina tetrarquis. Solo con esto voy a curar. Fenomenal. 1, 2, 3 y 4. Y este es el nacimiento de lo que nosotros llamamos la escala musical. Nuestra escala dodecafónica, cromática, etc. Si yo cojo una cuerda y de repente suena así... Dice, ahora voy a aplicar la relación que hay entre el 1 y el 2. Cuerda que vale 1 y sonaba ping. Voy a hacer la mitad. Y voy a ver cómo suena. Sea como sea, es la aplicación del número idea 1, 2, con todo lo que eso significa, cuantitativa y cualitativamente. Es decir, la relación entre 1 y 2 en longitud, pero la relación entre la unidad y el conflicto entre las partes. Claro. Resulta que la cuerda entera suena así. Y la mitad de la cuerda suena así. La relación entre 1 y 2 es esta. Estos son números. Y si a esa cuerda la vuelvo a partir por la mitad, suena así. La mitad de la cuerda. La mitad de la mitad de la cuerda. Y si en vez de la mitad de la cuerda la duplico, pues en vez de sonar así, sonará. Y si lo duplico, fijaos, el número, la relación de 1 con 2 me da estas notas
Para quien sepa música, esto es do, 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 do. Es la misma nota. Que por la acción del número 2 es la misma y es distinta. Porque es más arriba y más abajo, pero es la misma. En la armonía sería el do. Tu, 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 tu. Dice, bueno, pues esto es lo que le pasa cuando aplico el 1 y el 2. Ahora voy a aplicar el 2 con el 3, porque lo interesante no son los números, sino el logos, la relación entre los números. Si yo tengo una cuerda que vale esto, 1, y suena así, y lo que hago es aplicar los 2/3 de la cuerda, es decir, cojo esto, lo parto en 3 y cojo 2, 2/3, la nota que resulta, si la entera valía así, los 2/3 suenan así. Por favor, poned toda vuestra sensibilidad al asunto porque son números. Mira, se me pone carilla. Mirad el 1-2. Pero sin embargo, el 2-3... Uno, dos. ¿Perdón? Sí, bueno, hombre, claro. En la tercera, en la cuarta y en la quinta. Esto es la nota, se llama la quinta, y es el sol. Do, sol, do, sol. Para que le recordáis, son las dos primeras notas de la melodía de Superman. Vale. Do, sol. En cambio, relación 1-2, la misma nota para arriba o la misma nota para abajo. Relación 2-3. Esta cosa, y fijaos, lo más bonito es ya las dos a la vez. Vamos a hacer la octava entera, es decir, el do-do a la vez, mirad. No aporta gran cosa porque como es la misma, pero fijaos cuando doy con la nota básica, la quinta, es decir, el 2-3, mirad. Colorines, mirad. Una sensación de sonrisita de... ¡Ay, qué gusto! ¡Claro! Es el conflicto con la solución del conflicto, 2 y 3. De repente está bien. Uy, esa no. Esto es la duplicación, 2, 3. Pitágoras tenía que echar chirinita de felicidad y decir, ostras, lo que estamos encontrando. Venga, va, 3, 4. ¿Y eso cómo es? Pues que si la cuerda entera vale 1, voy a coger 3/4, es decir, la mitad, el cuarto, y cojo 3. Así, para que sea. ¿Cómo suena el 3/4? Pues si la cuerda entera sonaba así, fijaos el 3/4, que es ese equilibrio espiritual cuando se materializa, porque el 4 es la materia, es la tierra. ¿Cómo suena todo este concepto filosófico, trascendente y tal? Aquí estoy generando una expectativa tremenda. Uy, perdón, pues sí que voy bien. Esta era la quinta. La segunda, a la que vamos. 3/4. Repito. ¿Veis que siempre tengo que dar a la primera? Porque sin esa la otra no tiene sentido. Las cosas son en función de su relación con otra cosa. Eso es el logos. Nada salto, ni bonito, ni feo, ni viejo, ni depende con quién lo compares. Por eso siempre doy la primera, lo que mide la unidad. Fijaos, sin unidad no hay medida. Para saber lo que mide el otro. Mirad. Con el 3/4. Me voy a poner carilla. Porque la quinta era... Y la octava era... Quinta... Y la cuarta, que es la nota fa. ¿Veis que hay algo que pesa? Que esto va a ser la base después de todas las tonalidades menores. Tonalidad mayor. La octava. Joder. 1, 2. 2, 3. 3, 4. Y dijo Pitágoras:
se acabó. Porque esta es la divina tetrad que ya no voy a buscar más. Ya no voy a buscar más. Y dices, joder, entonces sería una escala de 4 notas. Que pues se puede hacer cosas. Estos son solo fa, sol. Este será el sonido de la tetrad. Precioso. Pero de repente dice, no. Más notas. Y entonces coge lo que vale la quinta, es decir, los 2 tercios, y calcula los 2 tercios de los 2 tercios. Y le sale el re. Y después los 2 tercios de los 2 tercios, y le sale el la. Y después los 2 tercios, o sea, la quinta es lo que se llama la afinación por quintas de los instrumentos de cuerda. Y le van saliendo todas las teclitas blancas, que cuando las ordena por frecuencias, suena. Puntitos y pelotitas, 1, 2, 3, 4. No me digáis que esto no nos lo podían haber dicho a todos antes. Y que esto es matemáticas. Pero de verdad. No de niño suma, niño divide con 3 cifras y niño pone un 0 y te llevas 5 y una raíz cuadrada. ¿Alguien sabe hacer raíces cuadradas? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Pues no sirve para nada, ¿no? De repente aparece lo que se llama la escala cromática. ¡Ojo! Sobre todo desde el 2 tercios, al que le he aplicado 2 tercios, y luego 2 tercios, y luego 2 tercios, y me dan las cosas. Pero sí, esos 2 tercios no se los aplico a la quinta, al sol, sino que se los aplico a la cuarta. O sea, veréis que era un poquito más, el 3-4, la quinta, si le aplico los 2 tercios a la cuarta, me empiezan a salir estas notas. Es decir, las teclas negritas del piano. Entonces, en vez del acorde mayor, que se hace con la quinta, aparece el acorde menor, mirad. Mayor, menor. Mirad, la mayor, la menor. ¿Lo notáis? No intento poner caras para facilitar el asunto, pero creo que es evidente. Mirad, fa mayor, fa menor, claro, es que la unidad se está haciendo 4 y eso cuesta. La unidad se hace materia y eso cuesta. Y el valle de lágrimas, y ojo, que luego hay que tal, habrá que encontrar el 3 para poder llegar a la trascendencia. Menor. Y es solo con esto. Y con esto, ¿qué hacía el buen hombre? Dar conciertos en el auditorio de Crotona. Pero ¿qué hemos hecho con la música? ¿Qué hemos hecho con la música? Y que me perdonen los que ¿qué hemos hecho con la música litúrgica y religiosa? Yo tengo una crítica aquí que hacer mortal. Cuando uno va a un templo de la religión que sea, ¿cómo la música no va a ser fundamental? Pero si es el orden de cómo está hecho el universo. ¿Veis por dónde va lo de la música de las esferas? En su aproximación más burda, que son los números naturales, 1, 2, 3 y 4. Excuso decir, si esto fuera el número phi, y si esto fuera el número pi, y si esto fuera el número en, es que debía ser ya grados de curación y de iniciación absolutos. ¿Hasta llegar a dónde? Al silencio. El objetivo de la música es el silencio. El objetivo de la curación es el cosmos absoluto, es decir, el silencio. Y esto es una vía trascendente, ni más ni menos, que además dicta emociones. De repente, puedo llevar por lo que le pasa a los números en la mismísima creación. Al principio fue el 1 y del 1 salió el 2 y de repente apareció el 3, el espíritu. Pero el espíritu se hizo materia. Y
la materia se diversificó. Es facilísimo. Entonces es facilísimo casar el concepto simbólico con algo emotivo, porque la música dicta emociones, y si no, quitadle el volumen a una película de Indiana Jones. Y dices, qué aburrimiento es ese. Y de repente, tan, 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 y dices, es la música. O sea, que le den el premio a John Williams, porque esto dicta la emoción y nos dirige. Claro, dice, la música eleva el espíritu. Toma, claro que sí. El que canta reza 2 veces y 200. La música, la liturgia, es imperdonable que se haya convertido en una cosa tan absolutamente aficionada, ligera, con la buena intención de un montón de chicos parroquianos que tocan la guitarra y cantan alabaré, pero eso es una ordinariez. Venimos, ¿dónde está la música gregoriana? ¿Dónde está la música de las esferas? Que es la que eleva el espíritu. Los salmos son para ser cantados. Oiga, no me lo cuente, que yo lo quiero escuchar. Y me da igual el idioma, porque este es el idioma universal. El gran mito de los pitagóricos, disfrazado después, amparado por los maestros constructores de las catedrales, que lógicamente hacían las catedrales con los mismos números con los que se componía la música para esas catedrales, porque lo que se trata es de ¿qué? De dar la sensación cósmica. Sabían perfectamente que existe un lenguaje total y absolutamente universal. Es el lenguaje de los números, es el lenguaje de la geometría. La música es geometría en el tiempo, no es otra cosa. Y es una vía trascendente, con lo cual la dimensión musical de cualquier acto litúrgico tenía que ser impecable. Están las misas de Requiem y los maravillosos. No tienes que entender nada. No hace falta que te lo digan, da igual en alemán, en latín, si lo entiendes mejor, pero como el texto ya te lo sabes, lo han contado 1000 veces, te pasa lo que lo tienes que pasar. Excuso de decir la música como ocio, o la música como, sí, lo que hemos hecho con la música es un elemento sagrado, el hilo musical de la consulta del dentista, o el concierto, con todo el respeto, porque ahí pasa algo, una catarsis, esto tiene que ver ya con un culto dionisíaco, también necesario, pero claro, no es esta excelencia absolutamente importante. Este señor curaba a través de la música hasta donde sabemos. Este señor y toda su hermandad. ¿Por qué nos han contado lo del teorema y no lo de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es mucho más familiar y estamos muchísimo más cerca de ello? Hay que decir que andando la historia, la primera escala cromática, que en verdad no suena como lo habéis oído aquí, porque el piano es un invento, es una trampita basada en casar las armonías por parte de Bach, sobre todo en el famoso clave bien temperado, para que las cosas casen, y entonces al final el do sol, que en Pitágoras es 0,6, en Bach, es decir, en el piano, es 0,618, 0,33, es decir, Fi, que es este. Pero eso tardaría mucho en llegarse y en verdad no podemos saber qué demonios de música hacía Pitágoras, ya lo lamento, es imposible hacerlo ni con qué instrumentos, ni si era con cuerdas, ni si era con vasos, con campanas o con qué. Pero queda el legado importantísimo, no ya de sus curaciones, sino en una dimensión de lo que es la matemática, que yo confío en que todos los que no sabíais esto, por lo menos a partir de ahora la consideréis de una manera completamente distinta, como una de las grandes vías trascendentes de la humanidad, que como tal estamos absolutamente llamados a recuperar y además a disfrutar, porque es desde el deleite más absoluto y sin duda ese es el legado más grande que nos ha dejado Pitágoras. Ya, me callo, porque si no, no acabamos nunca. Hacer preguntas fáciles. Bueno, muchas gracias. Un placer. La verdad es que daba un poco de apuro cortarle, ¿no? Porque disfrutábamos aquí una barbaridad. Podías haber continuado más y más y más, ¿no? Pero tiendo a ser obediente. Pero cada claro, vez más. bueno, dado que el espíritu del taller es que luego haya preguntas, comentarios, eso sí, os agradecería primero que la misma persona no repita, para dar más posibilidades, la aportación sea breve, es decir, que no hagáis, digamos, una especie de exposición de algo, y luego que tu respuesta también fuera breve. Seguro. ¿Vale?
sin llegar a una especie de zen con 3 frases. Vale, Pero vale, bueno. Bueno, pues empezamos si queréis. Os agradecería que hablarais al micrófono. Aquellos que no estéis acostumbrados, dejarlo así, no empecéis a bailar por aquí y tal con el micrófono. Entonces no se oye y la gente no os va a oír. Bueno, pues vamos a ver, porque hay mucha gente. A ver, alguien que tenga muchas ganas de preguntar algo. Espera, porque ese señor se te ha adelantado. Pasarle por ahí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Está encendido? Sí, sí, perfectamente. Mira, quería preguntarte un poco, cuando dijiste, Habla el micro. me voy a presentar, soy músico ahora de afición y fui matemático, entonces me ha gustado mucho, ahora estoy jubilado, me ha gustado mucho la exposición que has hecho. Gracias. Y además me has descubierto cosas nuevas detrás de las cuales llevo yendo un cierto tiempo, pero bueno, por circunstancias no llegamos. Sí quería preguntarte algo sobre el piano, cuando hablaste de cómo se fueron generando las notas, las octavas, las quintas, todo eso. Y después hablaste, no, es que el piano es un poco es una curiosidad la que tengo, es un poco como una trampa que se hizo a cómo se iba generando la música de Pitágoras, ¿no? Sí. Algo así. ¿Eso tiene algo que ver con las frecuencias de afinación de los instrumentos? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Y por eso no todos los instrumentos ni se afinan igual, y uno se desafinan y no puede tocar todo con todo, y hay que respetar los tonos en los que ha escrito la partitura, etc. Entonces, en cuanto mezclas sobre todo viento con el piano, empieza a haber problemas, violines y tal, etc. Sí, lo resumo, es muy complicado. Sí. O sea, hay unos tratados de armonía importantísimos. La clave es lo que se ha venido a llamar, curiosamente, la coma pitagórica. Lo resumo rapidísimo, pero en verdad es mucho más complicado. Si yo afino por quintas, si yo del 1 calculo el 2/3 y me da el sol, y calculo los 2/3 y me da el re, y calculo los 2/3 y no sé cuántos, me dan las notas que colocadas son las que son. Lo que ocurre ahí es que, fijaos, entre do y re hay un tono, entre re y mi hay un tono, aquí en el piano, entre mi y fa hay medio tono, luego uno, luego uno, luego uno. Técnicamente, cuando se hallaban los 2/3 que era el sol y los 3/4 que era el fa, la distancia entre fa y sol, esto es lo que se llama un tono. Cuando se afina a través de Pitágoras, la distancia que hay entre do y re no encaja exactamente con ese tono. Y la distancia entre re y mi tampoco encaja exactamente con el tono. Dices, bueno, no pasa nada, son otras notas. No, porque si las vas sumando, al final hay un decimal que se pierde, que es lo que se llama la coma pitagórica, y eso significa que yo, mirad, si hago, pero de repente yo también lo puedo tocar aquí. Es la misma canción, ¿no? No. Pero lo voy cambiando de tono. Esto con lo pitagórico no hubiera podido ser. ¿Por qué? Porque las distancias entre las notas no son constantes. Entonces llegó, otros muchos, pero llegó sobre todo Bach y dijo, hombre, esto que lo que en música se llama transportar. Porque yo, si estoy cantando aquí y me queda muy bajo, dice, oye, súbelo un poco, pues lo subo a re. No, 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 está muy bajo, súbelo más. No, 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 no. Oye, que está muy bajo, súbelo más. No, 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 y lo puedo ir subiendo. Y es la misma canción, dice, pero la canción... Y eso solo se puede hacer porque Bach cogió los ajustes, los cambió para que la distancia entre el do y el re, entre el re y el mi, fuera la misma y pudiera transportar. Eso lo hace una célebre obra que se llama El clave bien temperado, que de hecho las obras del clave bien temperado son para demostrar que cualquier cosa se puede tocar desde cualquier sitio. Curiosamente se encuentra que para que eso ocurra tiene que aplicar números inconmensurables, que no es que Pitágoras no los conociera. Pitágoras los conocía perfectamente porque el sello de los pitagóricos era este, el pentalfa, que es el símbolo de la sección áurea, porque la razón entre esto y esto es un número inconmensurable, era el paradigma. Claro que lo conocían, pero lo reservaban. Para el que está enfermo, números naturales. Cuando esté bien, ya les damos los trascendentes, ¿no? Y por ahí van los tiros. Pero bueno, esto hay libros de armonía buenísimos que lo cuentan y tal, y la clave es la corrección de la coma pitagórica, ya en tiempos de Bach, tardío.
Yo soy un habitual de aquí de estas jornadas, de hace poco. Entonces, bueno, pues lo que me llama la atención es que esto es como el huevo y la gallina, ¿no? Que es primero el símbolo y luego el número, se crea al mismo tiempo, o existía el número y luego se da un significado trascendente según esta orden o esta Claro. iglesia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, era una religión, los pitagóricos eran una religión. Habría muchas maneras de responder. Antropológicamente, primero se crea el número cantidad y luego se le da una dimensión espiritual. Mitológicamente, y desde el punto de vista del mundo esotérico, los números son una revelación de los dioses, ¿no? Todo nace con el dios que os he dicho, el dios Tot, el dios de Huti, en las órdenes sacerdotales de los geómetras egipcios, a los cuales les otorga, el dios otorga en la tradición legendaria a unos sacerdotes muy concretos 3 números, solo 3. Y a partir de ahí, por las combinaciones, los hombres empiezan a poder utilizarlos, a hacer operaciones matemáticas y reinterpretar y conocer la naturaleza. Entonces, no lo sé. La respuesta es, humildemente, no lo sé. No lo sé, pero voy a añadir algo. Y me da igual. ¿Fue antes la idea, el símbolo, el número para contar o el número para trascender? Pues seguramente a la vez. Depende de quién recibiera esa información. No lo sé. Yo quería preguntarte sobre la hermandad pitagórica. Es decir, a mí cuando leí un poco sobre Pitágoras y sobre esta hermandad me sorprendió mucho la capacidad de dar la vida unos por otros, de protegerse unos a otros. Ese aspecto moral o de amor, ¿dónde lo ves en toda esta construcción? Es fácil, en el fondo, la respuesta. Se ve exactamente el amor. El yo no soy diferente que tú y por lo tanto si yo doy mi vida por ti o tú por mí, es que es la misma vida porque somos una sola cosa. El amor es el regreso a la unidad. Entonces las religiones del amor son eternas, son todas en el fondo. El amor entendido según Platón como el eros primigenio del que habla en el Platón, del que habla en el Timeo, en el banquete, que en el fondo es el símbolo del regreso a la unidad. Si los distintos fragmentos se tienen que unir para sugerir la unidad, y esa es la trascendencia, eso se hace a través de un fenómeno de atracción, respeto, identificación, como yo lo quiera llamar, que es el eros en toda su dimensión, tenemos pandemos, que es el amor. La definitiva unión de los opuestos solo se puede hacer a través de ese amor entendido como algo completamente metafísico, que en el plano de lo material se convierte en una manifestación moral y ética de compromiso, de identidad, de hermandad, de yo soy tú y no quiero que te pase eso, entonces lo puedo asumir yo, es decir, porque somos la misma cosa. Lo que te pasa a mí, lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, forma parte de esa unidad. Entonces genera esa identificación absoluta con el otro, que es la base del amor. En el fondo es el culto a la unidad lo que genera el amor. Solo quería preguntarte si se han encontrado tratados de Pitágoras escritos por No. él, o ha sido tradición oral de su... Tradición oral y escrita. Las 6 biografías que existen, algunas son muy breves, son de 2 páginas, son muy tardías. El siglo I es tardísimo ya. Hubo algunos que se fueron de la boca, para entendernos. Después de la matanza hubo pitagóricos que abrieron escuelas de pitagorismo, Arquitas de Tarento y mucho más tarde los neopitagóricos, Nicomaco de Gerasa, una serie de sabios importantes, que de cara a los pitagóricos serían unos traidores absolutos. Pero gracias a ellos sabemos que esto existió. Y realmente la fuente mejor de pitagorismo es Platón, puesto que él había estudiado, claro, el siglo V Platón, no estaba tan lejos. Pasa que en ningún momento Platón hace abiertamente alusión ni a Pitágoras ni a la hermandad, pero él estuvo exiliado en la Magna Grecia, pasó allí muchísimo tiempo, estaba vinculado con Dionisio, o sea, con una serie de políticos que eran descendientes de los pitagóricos, y lógicamente la influencia es evidente. Entonces a Platón hay que leerlo con mucho cuidado y sobre todo dándote cuenta de que, aparte de lo socrático, la influencia es completamente pitagórica, y la idea del mundo de las ideas, en el que los números ocupan las ideas superiores, como idea de belleza y de armonía, es fundamental. En el mito de la caverna de Platón,
Cuando el alma es liberada, ¿no? Bueno, el ser humano, ese ser esclavizado sale de la caverna, de repente no puede ver la luz. Y para mirar al sol y mirar las cosas las tiene que mirar, se tiene que poner en las sombras y tiene que mirarlas a través del reflejo en el agua. Para Platón, y esto lo dice expresamente, el poder ver el mundo a través del cielo y el sol a través del reflejo del agua es el último grado del conocimiento y de la razón, y es exactamente la geometría y el conocimiento de los números. Cuando trasciendo eso ya puedo mirar al sol directamente. O sea, es el paradigma del conocimiento, de ahí que Platón colocara en la academia el famoso letrero: no entre en la academia quien no sepa geometría. Que no entre. Primero geometría y luego ya hablamos. Geometría de esta, claro, no de con un compás y dibuja dos círculos concéntricos, ¿no? Hola Jaime, quería pedirte si nos podría recomendar alguna obra musical donde predominase estas relaciones que nos has comentado, del 1-2 o 2-3 o el 3-4, para que nos pudiésemos armonizar. Sí, fenomenal. Hombre, podríamos dar una bibliografía y luego mandarla por mail si dejáis vuestra dirección. Hay una cosa, por ejemplo, en la famosa pedagogía Waldorf, tienen que cuidan mucho todas estas cosas y trabajan con arpas pentatónicas, etcétera. Cuidan mucho, tanto en la manera de hablar como en los cuentos, como en las canciones que les enseñan, al principio trabajar muchísimo la quinta. La relación 2-3. Y casi todas las canciones las simplifican así. Entonces cualquier libro de pedagogía Waldorf con canciones para educación infantil se basa en la quinta. La cuarta se complica más. Pero sí, hay un montón de métodos que lógicamente lo dejan. Y composiciones basadas solo en la quinta y la cuarta, sin meterse, porque lo demás ya toda la música que hay es esto. Pero en el origen, en la raíz, sí, la música primera. De hecho, se cree, por lo que dice Jámblico, que el primer acercamiento del enfermo a la música solo puede ser a través de la quinta. Solo. La quinta, luego la cuarta y luego ya todo el resto de los acordes. Vale, muchas la gracias. Quinta, el sol, do sol, claro. Hola a todos. Ay, estoy un poco nerviosa. Que yo quiero, me imagino que todos están aquí, disculpen, pero quiero decirles que también pueden leer el Kybalión, que también es una información maravillosa, que es desde ahí donde estudió Pitágoras, y también están los sólidos. Ahora, una cosa, yo estoy tratando de leer mucha información, de repente me sale humo por la cabeza, y tengo a un maestro también que es un filósofo, igual que tú. Bueno, no sé, un músico, no sé. Yo soy un profe, bueno, nada más. Pero me hubiera encantado que tú hubieras sido mi profe de geometría. Y a mí serlo. Y están los sólidos platónicos que se pueden curar. Y al parecer, por lo que he estudiado y por lo que me han dicho, que no sé si está el número o el sonido. Al parecer parece que está el sonido, porque fue la primera creación, lo que se dio la divinidad o lo que dice Dios. Y también que en otras culturas existe, yo vengo de América, el chamanismo que se usa con los tambores, y que en la India también. Lamentablemente el catolicismo, la Iglesia Católica ha hecho esto, pero eso, que les deseo mucho amor a todos. Gracias. Y que vean muchas cosas. Qué bien, no había pregunta, fenomenal. Hola. ¿Qué tal? Yo quería ir más cerca de nosotros. En el monasterio del Escorial, en el coro, la representación de la Santísima Trinidad es un cubo. Ese es el cubo en el que se basó luego Salvador Dalí para hacer gran parte de su obra, como la base de la creación o de la materia. En la misma biblioteca del monasterio del Escorial, toda la bóveda de la biblioteca, están los pitagóricos, los sacerdotes egipcios, y tu famoso teorema de Pitágoras y tu famoso dibujo que has hecho nosotros. El monasterio del Escorial tiene que ver con lo pitagórico. Por supuesto. El mejor ejemplo de la historia de la arquitectura, iba a decir española, ¿qué demonios? Universal. Donde los autores y los creadores del Escorial eran
profundos neopitagóricos convencidos, herederos de la tradición de Ramón Lull, del lulismo, de todo ese movimiento neoplatónico, de la Edad Media, y además mezclado con la cábala de una manera interesantísima. Y efectivamente, los frescos, el famoso programa iconográfico del gran salón de la biblioteca, son las artes liberales, pero en el fondo el tema es la geometría sagrada y el pitagorismo, y las alusiones a Pitágoras son permanentes y constantes, ¿no? Profundos conocedores, ¿no? A través de vías más o menos directas o indirectas, porque claro, todo esto ha sobrevivido de aquella manera, de una manera velada, a veces perseguida, a veces incomprendida o simplemente reservada, cuidado, porque siempre parece que hay una gente muy mala que no quieren o no, que se reserva, ¿no? Yo aquí rompo una lanza, encantado, a favor de la Iglesia, ¿no? Que siempre parece que en estas cosas de conocimiento y de esoterismo parece que han sido los grandes enemigos. No, la Iglesia ha respetado, ha fomentado, ha pagado y aparte es propietaria, si hubiera derechos de autor, aparte de los autores, de grandes avances en la música, sin toda la armonía, el pitagorismo, y incluso a nivel de arquitectura, ¿no? Grandes hermanos, frailes, monjes, sacerdotes y monjas que, conocedores de la tradición pitagórica, han sido maestros constructores, que han construido edificios y han hecho músicas absolutamente maravillosas. Entonces sí, el Escorial no es que sea un ejemplo leve, es el mejor ejemplo, el mejor, con mucha diferencia. Comparable con los grandes edificios de arquitectura sacra de la antigüedad, el Panteón, la pirámide, tal, no sé qué, el Escorial. Nunca suficientemente valorado ese edificio. No se sabe por qué, seguramente porque es español y porque es madrileño, que eso juega siempre en la autoestima de una manera decisiva. ¿Sí? Es verdad. Si el Escorial estuviera en Boston, imagínate. Salían las noticias todos los días. A ver si puedes pasar el libro allá atrás del todo. Hola. Algo no funciona. Sí, hay que hacer... Gracias. Yo quería preguntarte, a ver, me habló también un profe que no me extrañaría nada que hubiera sido alumno tuyo, o que al menos le conozcas, sobre todo esto que has estado hablando, bueno, sobre todo esto, sobre el tema de la música sanadora y tal. Quería preguntarte a partir de qué época hubo el cambio ese de frecuencias, o como se llame. ¿Qué cambio? Sí, cuando se trastocó un poco lo que es toda la música a nivel pitagórico. Bueno, de una manera abierta fue ya el siglo XVIII. No, la cosa empezó en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Ojo, hay instrumentos musicales, es lo que decíamos antes, que no pueden hacer esto que hace el piano. El piano a veces es un mal acompañante de otros instrumentos porque se afina distinto y porque es un lío. Entonces hay instrumentos que no les queda de otra que seguir afinando por quintas, como los pitagóricos. Entonces no se produce un cambio a nivel global, ¿no? En función de lo que se compone, de qué se compone y qué. De hecho, hay muchos directores musicales que prefieren trabajar con tipos de afinación. Hay muchas maneras de afinar. Y que por lo que sea, por el carácter que le da la música, porque le da un tono más barroco o más antiguo, etcétera, pues buscan afinaciones diferentes, ¿no? Y es un margen de libertad más que pueden tener a nivel creativo y a nivel expresivo, lo cual es bellísimo. ¿Me podría decir dos o tres obras que sean más, ¿cómo decirlo?, como más sanadoras en este sentido? No, la verdad es que no lo sé. Es que a mí sanador me parece todo. ¿O algún autor de los antiguos? Claro, sí. Obras en las que se manifieste la geometría de mayor manera, te puedo decir muchas. Que sanen... Bueno, es sí, que sana. Cada uno, que lo que me sana a mí no te sana a ti. Y lo que le sana es, ¿sabes? Esto es intransferible, lo de la sanación. Aparte que nada sana, se sana uno, con ayuda de lo de fuera. Entonces, dejando esto claro, nadie sana a nadie, solo uno cuando te ponen el cosmos delante, y el cosmos tiene muchas manifestaciones, muchas, hay grandes paradigmas de la música. Todo Mozart, todo, absolutamente, todo Bach, la Pasión según San Mateo. Claro, Bach es que es el geómetra de la música. Y que experimenta, y haces matemáticas, porque cuando cuentas los versos y buscas el punto áureo y buscas la raíz de dos, te salen palabras especiales, etcétera. Pero Chopin, Liszt, los grandes por excelencia. Siempre se dicen a los niños pequeños, mucho Mozart, mucha sonata de Mozart,
La música barroca, la música más antigua, alguna. Gluck, Parcel, Händel en sus momentos más livianos, ¿no? Por ahí. Pero vamos, es infinito, es maravilloso. En general, cualquiera que tú veas que te gusta. Sí, lo bonito de esto, fijaos, yo os he contado una historia aquí y tal, y de repente con la música no hacía falta, lo que contaba de repente, sí, lo oigo. Ese es experimento, ¿no? Es experiencia. ¿Algún comentario más? Hola. ¿Qué hay? ¿Podrías decir brevemente el símbolo o el significado de los números de los que no has mencionado hasta el 10, del 5 al 10? Sí, sí, puedo, y te lo digo, pero te prevengo de una cosa. Cuidado, cuidado, porque si no, se cae en una disciplina enfermiza, equivocada, torpe y perjudicial, que se llama numerología. Mi consejo es, cada uno que escriba lo que tenga que escribir y que le sirva. Si veis un libro de numerología, ni lo compréis. Lo compréis. O sea, compraros un CD de Mozart, y eso es numerología mucho mejor. Es decir, que cuidado, porque aquí nos metemos en la dimensión simbólica. Un número es un símbolo, que es distinto de un signo. Un signo implica un código, ¿no? Cuando yo hago así, significa que estoy contento, ¿no? Hemos acordado de una manera tácita que esto significa eso. Establecido una correlación. Eso es un signo, te hago así, como en el mus, ¿no? Que haces cosas y tal, y significa cosas. Eso es un código, como el Morse, como otra cosa. Y significa eso, y ya está. Un símbolo no es eso. Esa sería la primera lectura de un símbolo. Significa algo más. Pero eso significa no solo en el plano mental e intelectual de conocimiento, sino también en el emocional, también en el trascendente, también en el corporal, en el físico, en el sexual, en todo, hasta el metafísico. Cualquier símbolo no se puede dar nunca por definitivamente ni comprendido, ni entendido, ni explicado, y mucho menos definido, porque apela a ámbitos que nos llevan hasta el uno, hasta la unidad absoluta. Con lo cual, que yo diga aquí, para entendernos, que el 1 es símbolo de la unidad absoluta, y le pongo palabras, lo estoy acotando, porque ¿qué es la unidad? Pues te lo digo con una palabra, pero es mucho más grande de todo lo que yo puedo contar. Y el 2 es el conflicto, y ya, ¿qué es lo que he leído en el libro de mitología? El 2 son los opuestos, ya, pero es que es mucho más que eso, son ideas, ¿no? Entonces, trascienden la razón. Dicho esto, me quedo con la interpretación más elemental y más común, que creo que es la que me estás pidiendo. Entonces, el 1, la unidad, absoluto, el todo, tal. El 2, el conflicto. El 3, el equilibrio, el logos, la razón. El 4, la naturaleza. El 5 es el número del hombre. Es el 4 más el 1. Más, no por, ¿no? Cuando se suma la adición, la unión. Es esto o esto. No se han fundido, pero cohabitan. Esa es la suma. Esa es la operación suma. Dos cosas que se ponen juntas, pero no forman una sola cosa. Es el 4 más el 1. Son las 4 extremidades más aquí, que es donde está el alma, según esa tradición pitagórica. Entonces el 5 se convierte en el número del hombre, porque además es el pentágono regular, que es la sección áurea, que es lo que casa el cielo y la tierra, la cuadratura del círculo. Entonces los 5 sentidos, los 5 dedos de las manos, el número del antropos, ¿no? Que posibilita la dimensión trascendente del ser humano como parte fundamental de la creación. El 6 es un número de plenitud en la materia. En la Cábala lo tiene muy claro, los 6 días de la creación, ¿no? El 6. El número completo, además es un número perfecto según los pitagóricos, porque 1 más 2 más 3 es 6, y 1 por 2 por 3 es 6. Hay pocos números que tengan condiciones. Entonces, como número de la materia perfecta, la imagen perfecta, la colmena, que la comunidad labra y hace, y entonces la cosa elaborada, cósmicamente perfecta, definida, acabada, ¿no? Con un 6 puedo hacer una retícula absoluta, pero tiene que ver con trabajo, con labor, con ejercicio bien hecho y completo. El 7 es el número de la magia, es la unión, no la intersección, del 3 con el 4.
¿no? Es decir, la unión del 3, de lo espiritual, con el 4, que es la materia, que conviven separadamente. Es el mundo trascendente, el mundo de las ideas, que afecta al mundo material y se puede convertir en una vía trascendente, si es en un sentido, o en una vía mágica, si es el otro, con lo cual es el número preferido de un montón de gente, los 7 enanitos, y los 7 pecados capitales, y los 7 sacramentos, y los 7. El 8 es el número de la resurrección, esto lo dice Ezequiel y lo dice Isaías, lo dice Montanó, es el 4 y el 4, el número del bautismo, de volver a empezar, del 4 más 4, es decir, la nueva naturaleza, la naturaleza espiritualizada que tiende a la unidad, y entonces es el número de la fertilidad, de la magna mater, de la madre, el 8. El 9 es el número del ciclo, no del final de ciclo, de algo que está por terminar y que vaticina algo nuevo que va a ocurrir. No es el 6 que es pleno y permanente, es algo que va a nacer y que se va a transformar. Es un número que precede al 10, que es la forma perfecta, la tetratkis. El 11 es en fin, así podíamos. El tema es apasionante. Pero no te quedes ahí. No digas, ya lo sé. No lo sabes. Un símbolo no se conoce completamente nunca. Por eso con el símbolo no hay que tenerlos en un libro y leer lo que significa. No. Con el símbolo tienes que convivir el resto de tu vida. Como con una persona. ¿Tú una persona la acabas de conocer alguna vez? No. Si piensas que sí, perdóname que te diga, no, nunca. Todas las personas siempre tienen una dimensión misteriosa. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros está el universo entero, en virtud del número 5. Con lo cual, tú solo puedes convivir. Pues igual con un símbolo, que es una dimensión completamente trascendente. El hombre es el símbolo del universo entero. Y el universo está compuesto de números. Y nosotros tenemos todos los números, todos. Vale, no sé si te he contestado, ¿vale? ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Y si no, pues bueno, queda un par de minutijos. ¿Qué tal un poco de silencio? Y volver a... Yo quería preguntar. Pero muy breve, porque estamos casi fuera de tiempo. ¿Qué fue primero lo que usted sintió, el deseo de empezar a conocer la música, o sea, la música o los números? Es interesante. La música. Sí. Si yo lo digo muchas veces, si esta típica tontería que se dice, si yo volviera a nacer, yo me he equivocado. Pasa que uno no elige. Vamos, yo hace ya mucho tiempo que no elijo nada. Pero si pudiera elegir, yo quiero ser músico. Sí, soy un músico frustrado completamente. Sí, pero vamos, además lo he sabido siempre. Si yo no tenía piano en mi casa y mi prima tenía uno y la odiaba y la envidiaba profundamente. La odiaba a rabiar, digo, pero ¿por qué el mundo es así? Pues tiene un piano. Y lo tocaba fatal, además era... ¡Qué mal! Algo está mal. Sí, tuve que aprender haciendo unas cosas rarísimas, porque ¿qué tal? Y claro, ya pilló tarde. Y luego que, ojo, estoy hablando de esta música, luego está el terrible mundo, lo voy a dividir en dos, de la música como actividad extraescolar, 2, y el terrible mundo de la música en un conservatorio, que no se sabe muy bien qué conserva. Creo que no conserva nada, ¿no? De los cuales está abocado a una frustración, a un rigor académico que en un 99% de los casos genera al final un rechazo y una pérdida de tiempo en nombre de no se sabe muy bien qué. Pero la música como herramienta para crecer como ser humano y punto, por el placer de sentir que el universo entero lo puedo contar a través de esto, eso, ¿quién no tiene vocación de eso? ¿No? Hay que cantar mucho a los niños todo el rato, todos somos músicos, o deberíamos ser. Yo creo que no, de verdad, es que esto sé lo que puede pasar y entonces no, es decir, en nuestro taller normalmente a las 9 nos gusta terminar y dejaros un poco con la miel en la boca de que a lo mejor puede haber un Pitágoras Returns, como Batman, el regreso de Pitágoras. El regreso de Pitágoras como Batman. Pitágoras contraataca. Pitágoras contraataca, reencarnado en Plotino o algo así. Pero bueno, vamos a ver, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde y sobre todo muchas gracias a Jaime.